Compañeros, compañeras, bienvenidos y bienvenidas. Tercera jornada de debate, Miguel Iglesias Ballina. No me voy a enrollar, solo quiero presentaros que ya han sido presentadas las personas que están conmigo a la mesa. Y bueno, una parte de lo que pensaba introducir lo comentó Patricia, entonces solo quiero poner el acento en que cuando estuvimos planteándonos cómo titular, ¿no?, poner un nombre genérico a la jornada sobre el sindicalismo del nuevo siglo, era un poco planteándonos estos cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo, en el mundo social, en la sociedad en general, y que unos están interrelacionados con otros. Por un lado, también estábamos comentando a la hora del café algo que resaltó Adrián aquí en la mesa, y es esa brecha generacional que existe actualmente entre la juventud y el sindicalismo en general. Bien porque hay una tasa de desempleo juvenil altísima y el mundo laboral en parte, ¿no?, les es ajeno, pero por otro lado también porque el sindicalismo de clase que estamos en nuestro país tiene una estructura, unas formas de organización, un lenguaje, unas formas de participación que también es un poco alejada de lo que hoy vive la gente joven. Nos interesa mucho que la juventud participe en el movimiento sindical y nuestra idea es, precisamente en estas jornadas de hoy, ver cómo el sindicalismo, y en concreto comisiones obreras, como sindicato de clase, aborda estas nuevas realidades de un mundo laboral donde hay un desempleo juvenil muy alto, donde el mundo laboral se ha atomizado, ya están desapareciendo las grandes empresas, los grandes comités, donde tenemos un mercado laboral muy precarizado, con mucha temporalidad, con mucha rotación. ¿Cómo encaja eso en estas federaciones sectoriales que se circunscriben a actividades concretas, ¿no?, de trabajo, cuando una persona puede entrar en el mundo laboral en un sector y acabarlo pasando de 4 o 5, cómo se aborda la dispersión, ¿no?, en empresas pequeñas, donde no hay un centro de trabajo al uso, donde se haga una gran asamblea, cómo se están abordando estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso hemos pensado en estas tres personas, ¿no? Vicente, como conocéis, es el secretario general de la nueva Federación de Construcción y Servicios. Creo que es la federación con el ejemplo más claro, ¿no?, sobre ese nuevo mundo laboral disperso, atomizado, con una acción sindical muy concreta en sectores muy desregulados, con mucha precariedad, y además es una persona joven, por lo tanto la visión es bastante en conjunto, ¿no? Emilia Escudero, la conocéis, es la secretaria de organización de Comisiones Obreras de Asturias, pues que menos que una persona que lleva la organización para plantearnos qué ideas y qué debates están encima de la mesa sobre cómo la organización se adapta mejor, peor o no a esta nueva realidad. Y Diego, que es profesor de la Universidad de Oviedo, de Derecho del Trabajo, que claramente pues hablará también de esta nueva, que tampoco lo he comentado, pero que también nos afecta, como hemos visto, la nueva legislación, las reformas laborales que precarizan mucho más el mercado de trabajo, la ley Mordaza que nos está criminalizando nuestro derecho a la protesta. Y sin más, yo os agradezco mucho que participéis, os animo a que el debate, toméis nota, porque vamos a ir a tomar café para debatir luego, para que saquemos de aquí alguna idea, ojalá tengamos una idea concreta, ¿no?, para poder llevar a cabo, pero bueno, en todo caso seguro que el debate nos traerá, pues bueno, elementos de reflexión y de debate. Sin más, pues le doy la palabra en primer lugar pues a Vicente, y muchas gracias por venir. Bueno, pues buenos días, compañeras y compañeros. Lo primero me vais a permitir que, como es normal, dice que es buen nacido ser agradecido, y mis primeras palabras son de agradecimiento a la Unión Comarcal de Oviedo, a su secretaria general, a Ana, a Benjamín, al secretario de organización, por tener la iniciativa de seguir haciendo jornadas de este tipo
por haberme invitado y creer que lo que yo podría decir aquí es de interés. Y lo siguiente, por tener la idea de hacer un debate que a mí me parece muy conveniente, que es hablar de lo que tiene que ser el sindicato, de lo que debe ser ya hoy el sindicato y de cómo el sindicato se tiene que enfrentar a la realidad que tenemos en la actualidad, que no es nueva, que no ha surgido de la noche a la mañana, y además cómo tiene que hacer este sindicato para seguir siendo lo que queremos que sea, que es el sindicato mayoritario, que es el sindicato de referencia y que es el sindicato de valores, de nuestros valores identitarios desde el momento que nos constituimos o desde el primer movimiento que tuvimos en la mina de la Camocha. Por eso mis primeras palabras de agradecimiento y luego bueno, pues a Emilia y al profesor de la universidad, porque creo que me da mucha alegría poder compartir una mesa con tan altos compañeros y con tan mucha experiencia. Bueno, en este sentido yo había hecho unos apuntes, creo que Emilia tiene en una ponencia mucho mejor preparada y yo espero estar a la altura de lo que hoy vosotros queréis escuchar. Mirad, yo creo que el sindicato no es un elemento al margen y creo que eso lo tenemos claro todos los que estamos aquí, que somos en mayor o menor medida dirigentes con mayor o menor responsabilidad en nuestras tareas, pero parte de un activo sindical que no solo está en esta sala, sino que está hoy en día luchando en todos y cada uno de los centros de trabajo donde tenemos presencia, a través de nuestros comités, a través de nuestras secciones sindicales, a través de nuestros delegados o de simplemente nuestros afiliados y afiliadas. Y el sindicato no es un elemento al margen porque estamos dentro de una cuestión social que ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Y hoy a mí me ha gustado mucho que se pusiese el vídeo de la huelga no es delito y que además, bueno, pues desgraciadamente no tuviéramos un vídeo en Comisiones Obreras que pudiéramos mostrar, porque realmente este hecho que hace unos 40 años hubiera generado, yo creo que una movilización mayor, que mayor simpatía por parte de elementos culturales, de la propia sociedad en general, del mundo del trabajo, resulta que en el día de hoy un derecho como es el derecho de huelga, después de 40 años de lucha para hacer democracia y de otros 20 años o 30 años de lucha contra la dictadura, no lo sabemos reflejar en la sociedad. Y lo primero que tendríamos que analizar es la percepción que tiene la sociedad de nuestro sindicato, porque a mí sí me gustaría no hablar de sindicalismo como tal, sino hablar del sindicalismo de clase y en concreto de comisiones obreras. Porque yo creo que sindicatos va a haber, porque los trabajadores tienen la necesidad de organizarse, porque las trabajadoras tienen la necesidad de tener referentes, pero esos referentes no tienen por qué ser en el futuro este sindicato. Y para ello creo que jornadas como estas son imprescindibles y que los debates que en ellas se hagan y los debates que se puedan hacer a lo largo y ancho de todo el territorio del país y de las federaciones y sectores tienen que confluir en la necesidad de un proceso mucho más amplio de renovación que nos permita proyectar el sindicato en los próximos años. ¿Por qué digo esto de la percepción social? Porque mirar, en la sociedad no está el derecho de huelga como un derecho fundamental, como algo que podamos perder, como algo que ya sea intrínseco y completamente necesario a la clase trabajadora. Y porque a día de hoy, el vídeo no lo reflejaba, pero hay 300 sindicalistas que están pues a la espera de juicio, o en juicio, o a la espera de sentencia, o como la secretaria general de Baleares, Tatiana Villa, con una sentencia firme en la que es verdad que no la meten en la cárcel, que no sé si hubiera sido bueno o malo, pero lo que sí es verdad es que la sentencian y la acusan, y además ya está en sentencia que efectivamente ha ejercido una actividad en contra del derecho del trabajo. Es decir, la secretaria general de Comisiones Obreras de Islas Baleares, el mayor sindicato de clase de Islas Baleares, ya tiene una sentencia que la acusa en ir en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, pues esto ocurre en este país y sin embargo la sociedad no es capaz de percibirlo como un hecho propio. Y este no es un problema de la sociedad, es un problema del sindicato. Nosotros creo que durante un determinado tiempo hemos desorientado nuestro foco y hemos perdido ese impulso con la sociedad para que entienda que el sindicato es parte activo de la misma y que por lo tanto la sociedad tiene que apoyar a su organización y a las organizaciones sindicales que la representan. Mirad, estamos sufriendo una campaña procíclica en contra del sindicato. Y digo procíclica porque no es todos los días. Es un día sí, otro no, un día por una cuestión, otro día por otra. Y lo que hace es que, aunque nosotros quizás no seamos capaces de darnos cuenta el deterioro que sufre la imagen del sindicato, porque el día a día que nos lleva a nosotros, pues nos hace estar todos los días en los centros de trabajo, en nuestras reuniones, nuestros convenios, etcétera, etcétera, sacar el trabajo hacia adelante, en la sociedad sí hay un deterioro muy importante de la imagen del sindicato. Y por eso, y vuelvo a reiterar, cuestiones como que tenemos a 300 sindicalistas a la espera de juicio por defender el derecho al trabajo, pues
Yo no veo que haya grandes movilizaciones sociales que digan, oiga, que nos van a meter a los sindicalistas, ¿no? Bueno, nos acordaremos del poema de Bertolt Brecht, ¿no? Primero detuvieron a los comunistas, después a los socialistas, después a los sindicalistas, y luego vinieron a por mí. Bueno, pues la sociedad no tiene la percepción de que los sindicalistas somos la última barrera que queda para el cambio en las relaciones de trabajo. Y eso porque además, efectivamente, hay una campaña de, como aquí se dice, el chiribiri, ¿no? De lluvia permanente contra el sindicato. ¿Cuál? Orvallo. El chiribiri es en la otra Carencia, ¿no? O en los vascos. Va calando poco a poco en la sociedad. Esa pequeña lluvia, y cada 2 por 3 una imagen de que Comisiones Obreras ha hecho esto, Comisiones Obreras ha hecho lo otro, y hemos tenido durante 2 años una desgraciada y continua campaña de desprestigio del sindicato. Los ERE de Andalucía, las tarjetas Black, la presencia en los consejos de administración, las malas actuaciones que algunos hayan podido ejercer, el descontento, por así decirlo, o las prácticas que se han ejercido en temas de formación, quizás no por parte del sindicato, que yo creo que ahí estamos bastante bien y hemos ejercido nuestra responsabilidad de forma mucho más alta que otras organizaciones con las que hemos tenido que firmar, pero que también nos repercute a nosotros, ¿no? O luego todo el tema de las subvenciones. Y esta es la realidad con la que nos movemos, y esta es la realidad con la que se mueve Comisiones Obreras desde la crisis, pero particularmente en los últimos 2 años, de un continuo ataque permanente a la imagen del sindicato, a la imagen de sus dirigentes, a través de la presión con el derecho de huelga, a través de la presión en las conductas que sus dirigentes han realizado. Y por ejemplo, en nuestro caso de la federación, pues ya en la antigua Federación de Construcción en los últimos años tuvimos que tomar alguna decisión con algún compañero, y ahora en la fusión pues hemos tenido que tomar algunas más, con 3 compañeros, que desgraciadamente no habían actuado con la diligencia y con los valores que se esperan de un dirigente sindical. Y estas cuestiones que tenemos que resolver en casa tienen que ser de forma clara y directa. ¿Por qué? Porque mañana, que estamos sujetos a la cuestionamiento permanente por parte de los poderes mediáticos, económicos y por parte de la prensa, nosotros tenemos que salir con garantía de decir, sí, se cometió esto, tienen ustedes razón, pero esta persona ya está fuera del sindicato desde hace tantos meses. El problema es que no tenemos la capacidad, o quizás no hemos sido capaces de hacer un análisis de cuáles iban a ser los problemas con los que nos íbamos a generar, porque el sindicato no ha sido capaz en los últimos años de percibir en qué sociedad se iba a mover. Y efectivamente antes se decía, la sociedad ya no es una sociedad nacional. El problema es que nosotros no nos enfrentamos contra una problemática nacional. Las políticas se hacen desde Europa, si es que se hacen desde Europa, y si no desde el plano internacional. Y el sindicato nos seguimos moviendo en un plano de que las cosas no iban a cambiar. Y las cosas han cambiado radicalmente. Porque nosotros además creo que no hemos sabido explicar algunas cuestiones. En el caso de los ERES, la percepción es que hemos hecho algunas cosas, yo no tenía que apuntado, cierto desorden organizativo. En una organización no puede haber cierto desorden organizativo y las cuestiones tienen que estar tasadas. En los consejos de administración, en la formación para empleo, en la propia utilización de los recursos, y eso está claro. Yo creo que esto que nosotros no hemos sabido explicar a la sociedad y no hemos percibido que en algún momento se nos podía exigir, no es un ataque que se siga contra otros sindicatos. Yo no veo en la prensa ataques contra sindicatos nacionalistas, no veo en la prensa ataques contra sindicatos corporativos. Por eso decía al principio de la intervención que el sindicalismo va a existir, seguirá existiendo. Ahora, el cambio del proceso sindical puede aparecer. El año pasado aparecieron 2.000 nuevos sindicatos, 2.000 nuevas siglas en este país. A la de la reforma laboral, que creo que a nadie se le escapa, es un ataque directo contra el sindicalismo de clase que representa Comisiones Obreras. Se ataca la negociación colectiva allí donde solo nosotros, y en este caso también los PT, está, que son los convenios sectoriales, de ámbito nacional. Y esos convenios pasan a ser hegemónicos y prioritarios a relegarse bajo el paraguas de los convenios de empresa, donde Comisiones Obreras no solo no somos hegemónicos, sino que nos tenemos que luchar contra miles y miles de sindicatos que no tienen esa mala imagen que a nosotros nos están colocando. Por eso digo que efectivamente los trabajadores se van a organizar. Ahora, lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es si se van a organizar en nuestras siglas, en nuestra organización, o se organizarán en esta amalgama de organizaciones sindicales que aparecen. Muchas de corte corporativo y otras muchas de corte incluso xenófobo, racista, etcétera, etcétera. Esta es la realidad. Si el año pasado aparecieron 2.000 nuevos sindicatos al albor de la reforma laboral, resulta que ahora nos enfrentamos contra otra cuestión que nosotros no hemos sabido quizás anteponerla en el tiempo, porque creo que en el pasado sí hemos tenido algunos gobiernos que algo más de sensibilidad con el movimiento sindical tenían. A lo mejor no mucha, pero algo más. Y nos damos cuenta que hay una ley mordaza que ha salido, que da una potestad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de aplicar sanciones administrativas
hasta el punto de hasta 30.000 euros. Es decir, y el otro día ponía como ejemplo el tema de la huelga de la enseñanza. Unos chavales que se junten en la facultad y que salgan allí delante con una pancarta, dice, esta manifestación está registrada, esta concentración no. ¿Cuántos sois? 30.000 euros para cada uno. Pues para esto nos manifestamos y con esos 30.000 euros pagamos el máster, que nos van a hacer pagar. La ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, donde, fijaros, y se decía en el vídeo, y es verdad, el artículo 315.3 no se ha aplicado en los últimos 30 años, pero existía. Y nosotros no hemos sido, y yo, oye, me pongo de autocrítica a mí mismo, no hemos sido capaces de poder percibir que existía ese artículo y que teníamos que haber hecho una presión para poder quitar ese artículo, porque a lo mejor en esta tandana no entra ningún sindicalista a la cárcel, a lo mejor no, pero ya hay la percepción de que el sindicato no está fuera de lo que es el Código Penal. Y por lo tanto, sus dirigentes sindicales y la gente que se moviliza a favor de las movilizaciones que teje el sindicato pueden ir a la cárcel. Ahora a lo mejor tenemos otro tipo de sanciones administrativas, donde ya le condenamos a una serie de años pero no entran en prisión porque no son más de 2 años, etcétera, etcétera, pero ya hay una percepción de que el sindicato no es inmune, que hasta ahora posiblemente la teníamos. Y eso puede ser porque hemos ejercido durante estos años un papel de institucionalización del sindicato, que por unas partes ha sido bueno. La concertación social, el diálogo social, la permanencia en las mesas, el exigir y el sacar y el arrancar a los gobiernos de turno, de carácter nacional, autonómico o en las corporaciones municipales, acuerdos para la mejora de los trabajadores, pero yo creo que también nos ha debilitado en algunas cuestiones, porque hemos tenido que dedicar muchos recursos de nuestro activo sindical a estas labores de institucionalización, que no hemos cogido esa labor de institucionalización y la hemos combinado, por así decirlo, y hemos hecho que ese activo sindical, de dirigentes sindicales que se han dedicado a esa labor de institucionalización, también hayan podido ejercer otra labor de referencia en el mercado de trabajo y en las empresas. Y esa situación es con la que el sindicato de la noche a la mañana se enfrenta. Pero no es una cuestión que haya venido, como decía al principio, de la noche a la mañana. Pero ahora sí. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Ha cambiado la sociedad. Los últimos datos del INE decían que el 25% de la población joven va a emigrar en los próximos 10 o 15 años de este país. Tenemos 5.400.000 parados, que es un ejército de reserva brutal para el mercado de trabajo. Las condiciones de derecho laboral, que luego estoy seguro que el profesor de derecho laboral lo explicará perfectamente, han cambiado radicalmente. Y ahora nos encontramos con una tesitura. La gente joven que tiene que entrar en el mercado laboral no entra en el mercado laboral. Y si entra, no entra en las condiciones que entraban las personas que lo consiguieron en los años 80 y en los años 90. Y cuando eso lo desgranamos y vamos al activo sindical, efectivamente podemos comprobar cómo el sindicato tiene unas deficiencias, yo creo que bastante importantes, reconducibles, pero bastante importantes, como por ejemplo el tema de la afiliación, que refleja perfectamente lo que es el mercado de trabajo y la segmentación de ese mercado de trabajo. El 25%, 250.000 afiliados son mayores de 55 años. Nosotros venimos de un impulso, y el otro día lo decía Ignacio en una entrevista, y a mí me parece que el análisis es muy correcto, un impulso que sale de la Constitución. Es un impulso de una generación. Es un impulso que en los años 80 se conforma en un sindicato de masas, en un sindicato muy fuerte, con gente joven al frente. Antonio Gutiérrez, 37 años. Tojo al frente del Metal, 35. Fernando Lescano al frente de la Generación de Enseñanza, 32 años. Fernando Puig, que ya no está en la dirección, al frente de la Generación de Sanidad, con 31 años. Esa generación que sale de la Constitución, que aprieta para que se haga la Constitución, que hace que el mercado de trabajo se mejore, que hace que además haya una ilusión constante en el mercado de trabajo y que hace que se mantenga una afiliación, igual que se mantiene una dirección, en los últimos 30, 40 años en el sindicato. Porque la afiliación de mayores de 55 años en términos generales no se produce ahora. Es una afiliación muy estable en el tiempo. Es una afiliación de las grandes empresas, de los grandes sectores. Y esa afiliación en 10 años se pierde. Y cuando vamos a ver cuál es la afiliación un poquito por debajo, de 45 a 55 años también tenemos otros 250.000 afiliados. Pero es que de 45 a 30 años ya la cifra baja. Creo que eran a 263.000. Y cuando bajamos de 30 para abajo, la cifra baja a 32.000. Es verdad que la circunstancia hace que cada vez sea más difícil la afiliación. Es verdad que la circunstancia en el mercado de trabajo hace que cada vez sea más difícil que la gente joven se acerque al sindicato, que entienda que el sindicato es parte de su vida. Es verdad. Pero también lo es que quizás el sindicato no ha sabido reflejar en sí cuáles iban a ser los requerimientos de la población joven.
no por ser joven, sino porque es la población trabajadora que va a permanecer en el mercado de trabajo los próximos 30 y 40 años. Y como he dicho en alguna reunión que teníamos de secretarios generales, hombre, yo tengo la convicción de que el sindicato va a sobrevivir por lo menos 30 o 40 años más. Por lo tanto, ¿cuál es el nicho de afiliación que ahora hay que atender, coger, estar? La afiliación que va a estar en los próximos 30 o 40 años en el mercado laboral, que es la gente joven ahora que está integrándose en el mercado laboral. Que por cierto hay unos cambios brutales, y esto la verdad es que daría para una jornada entera, sobre la concepción de la juventud. Mirad, como el mercado de trabajo no es capaz de dar la estabilidad a la gente joven para hacer unos proyectos de vida, igual que los tenían la gente de más edad, la propia en Europa, los debates están si elevamos la edad de juventud psicológica a los 39 años. Es que ya no se habla de cuarentones, que yo cuando era pequeño decían los cuarentones, digo, uno cuando es cuarentón ya ha fallecido en la vida social, ahora se habla de cuarentañeros, y es verdad, si os dais cuenta, la realidad es esa. Las personas con 30 y tantos años siguen teniendo los mismos ocios que tenían con 15 años, prácticamente igual, la misma realidad, porque tienen el mismo estilo de vida, porque no se les permite tener otro estilo de vida. Si estos debates se llevasen a Latinoamérica, se llevasen a África o se llevasen a Asia y dijésemos, en Europa una persona con 39 años ser joven, nos dirían, en Europa yo creo que estáis, vamos, no fatal, estáis para cerrar el chiringuito. ¿No? Que es una persona en Asia con 39 años, es una persona hecha y derecha. En África es un abuelo, si no está ya en muchos países desgraciadamente fallecido, y en Latinoamérica pasa 3/4 de lo mismo. Bueno, pues la sociedad a la que nos enfrentamos es esa, y el sindicato tiene que ser capaz de renovarse y ser capaz de coger a los jóvenes, a ese colectivo que va a ser el futuro del mercado laboral en los próximos 30 años, y no acercarlo al sindicato, sino acercar el sindicato a ellos. Porque si no, nosotros nos podemos dar cuenta como en los próximos 10 años la caída afiliativa nos llevará a una caída no solo de personas, de afiliados, no solo de recursos, sino también de lo que es el músculo en las empresas, el músculo en las movilizaciones, etcétera, etcétera. En este sentido, mirad, además, aparte de esto, se ha roto el contrato social europeo, yo creo que eso lo tenemos clarísimo todo. Después de la Segunda Guerra Mundial se impone, gracias a la fortaleza del movimiento obrero, del movimiento sindical, gracias también que hay otra parte de la balanza en esos países que llamamos de la antigua Europa del Este, que hace que aquí el movimiento obrero sindical tenga una percepción y una mayor conciencia, y se consigue y se logra un contrato social europeo del estado de bienestar. Eso ahora mismo está roto, pero no solo está roto por Europa, está roto porque estamos en un mundo completamente globalizado, donde la realidad es que Europa tiene, creo que eran 450 millones de habitantes, y solo Indonesia, que no China, ni India, ni Japón, solo Indonesia tiene 240 millones de habitantes. Donde, igual que se deslocalizan las empresas, el capital deslocaliza salarios. Y por lo tanto, un contrato social europeo en un estado de bienestar no entra. Ayer ponía un Twitter con otro compañero del País Valenciano que decía que, creo que era Adolfo Domínguez, pedía que se cambiase el convenio y que por lo tanto pudiera haber un despido más fácil de los trabajadores. Digo, mira, algunos han ganado el partido de ida, el partido de vuelta, y exigen una tanda de penaltis sin portero, y en este caso el portero es el sindicato. El problema del sindicato es hacer ver a la sociedad que es el portero, es el que todavía está parando estos embates. ¿Por qué? Porque hay una crisis ideológica muy importante, porque la gente no tiene una percepción de una izquierda que pueda cambiar la sociedad. Porque además, si os dais cuenta, y ahora está en boca de todos, los programas de los partidos políticos, pues resulta que un partido político de gente que sale de la izquierda, de la Juventud Comunista y demás, cuando ves el programa del partido político, es completamente socialdemócrata, por llamarlo de alguna manera. Es decir, hay una deriva ideológica, y el sindicato también la ha sufrido, los dirigentes del sindicato también la han sufrido, pero sobre todo lo ha sufrido la afiliación y lo ha sufrido la clase trabajadora. Y eso es algo que el sindicato tiene que adoptar como propio. Porque hasta ahora es verdad que la sociedad se mantenía, crecíamos económicamente, crecíamos socialmente, crecíamos políticamente, pero ahora la sociedad no crece económicamente, no crece socialmente y no crece políticamente. Y el sindicato tiene que ocupar algunos espacios que a lo mejor hasta ahora no tenía ocupados, o que creía que la sociedad ya los ocupaba, que es el discurso pedagógico de la ideología. Y nosotros tenemos que ser capaces de que la sociedad tome conciencia, como decía el fiscal en el vídeo, y por eso hago referencia a ello, decía, cuando algo se quiere conseguir, la presión social, y la presión social tiene que ser dirigida. Y la dirección de la presión social en el mundo del trabajo la tiene que dirigir el sindicato. Y nosotros tenemos que ser capaces de hacer esa pedagogía ideológica. ¿Cómo voy de tiempo?
como estamos en un debate así abierto. Mirad, decía eso. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos ataques no solo mediáticos, tenemos ataques de la derecha y de la izquierda sociológica, unos que nos tenemos que modernizar. Y modernizar, en palabras de la derecha, es ustedes dedíquense a lo que tengan que dedicarse, que es a los pactos en las empresas, que es a controlar el mundo del trabajo, que es a que la gente no levante mucho el griterío, porque el sindicato es que se tiene que modernizar ya. ¿Pero qué es esto de la modernización del sindicato? Que seamos copartícipes de políticas de las empresas, que seamos copartícipes de la globalización, que seamos copartícipes de la deslocalización, que seamos copartícipes de la negociación para traer un nuevo coche aquí en vez de que se lo lleven a Polonia. Pues en algunos casos, efectivamente, el sindicato tiene que ser copartícipe, pero tiene que tener claro que la modernización del sindicato no pasa por eso. Y creo que este sindicato lo tiene claro. Y luego tenemos la izquierda sociológica, que es la que de vez en cuando nos vienen y dicen: no sois reivindicativos, es que vosotros sois los que institucionalizáis el mundo del trabajo, es que vosotros... Bueno, de eso también sabemos lo que va. Y no solo esa izquierda sociológica, muchísimos sindicatos de corte corporativo nos exigen eso que ellos no van a hacer nunca. Y ahí tenemos a la CSIC, a la USO, etcétera, etcétera. Porque quieren ocupar un espacio que actualmente tenemos nosotros. Pero para seguirlo ocupando, el sindicato tiene que ser referente. Y para ser referente nosotros tenemos que hacer cambios. Cambios en nuestras estructuras. Mirad, se decía anteriormente, tenemos becarios, tenemos autónomos, en algunos sectores de una manera, bueno, casi del 90 o del 100%. Tenemos sectores productivos que no están bien tratados por el sindicato, porque no llegamos a ellos. Hemos hecho una campaña del 1 de mayo, yo me alegré mucho, me lo enseñó Jeremías, la foto de Pino, con el mandil, con el delantal de las trabajadoras del hogar. 700.000 trabajadoras que no tienen ni derecho al desempleo. Y es clase trabajadora, de primera categoría, vamos, de las peores condiciones que hay. No tienen derecho al desempleo, no tienen derecho a la jubilación anticipada, no tienen derecho a las ayudas mayores de 55 años. 700.000 trabajadores, el mayor colectivo de trabajadores y trabajadoras que hay en este país. Y nosotros tenemos que hacer cargo de eso, porque la sociedad nos tiene que visualizar no solo en los conflictos de las grandes empresas, también nos tiene que visualizar en ese conjunto de conflictos que hasta ahora, pues a lo mejor no hemos sido capaces de que se nos visualice, porque tenemos que acercar la percepción social a lo que son los objetivos del sindicato. Y para eso hay que llevar un proceso de renovación interna muy fuerte. Hemos hecho algunos. Hemos hecho las fusiones de las federaciones, con mejor o peor éxito, pero yo creo que es un proceso que se tenía que hacer, que todavía no ha concluido, porque aquí tendrá que haber, y yo como lo dije en un consejo confederal, y Emilia está adelante, tiene que haber todavía alguna fusión más, que tiene que haber un debate muy importante de la reestructuración de los sectores, no del punto tacticista, sino del punto de a dónde van a ir los sectores en el mercado laboral el día de mañana. Y para eso hay que abrir un fuerte debate sobre dónde tienen que estar encuadrados en las federaciones, y que nos quitemos de esa historia que siempre hemos tenido de dependiendo cómo estemos, así tenemos de votos para unas cosas u otras. Eso hay que eliminarlo, porque si no el sindicato no va a llegar. Hay que reestructurar y hay que hablar de las nuevas formas de acercarse. Los trabajadores jóvenes, que no van a tener un sector estable, pero que sí van a tener una educación, posiblemente, de algún oficio. ¿Cómo se va a acercar el sindicato a ellos? ¿Cómo vamos a hacer un seguimiento? ¿Cómo les vamos a hacer que hoy estén en la hostelería y mañana estén en no sé qué otro y pasado estén en no sé qué otro sector, sintiendo que el sindicato les va a seguir allí al sector a donde vayan? Pues para eso hay que adaptar las estructuras, las sectoriales y las territoriales. Y tendremos que ser capaces de modernizar, igual que nos modernizamos seguramente en el Congreso del año 87 y cambiamos un poquito el aire y entramos a un sindicato un poquito más novedoso y más moderno, pues ahora posiblemente tengamos que hacer lo mismo. Pero no solo en las estructuras. Mirad, tenemos que hacer la reconsideración en los sitios donde estamos y cerrar debates. Tenemos que cerrar el debate de la formación para el empleo, que yo espero que se cierre la semana que viene, sobre si tenemos que impartir o no tenemos que impartir formación, porque posiblemente no hayamos sido capaces de sacar todos los frutos del esfuerzo que el sindicato ha hecho para que la formación llegue a todos los trabajadores y las trabajadoras. Y ahora encima, en vez de recoger los frutos, recogemos la mala imagen de que otros, que no nosotros, han hecho no sé qué y han contratado, y la patronal de Madrid se ha llevado no sé cuántos mil millones porque contrataba una empresa de amigos. Bueno, pues estas cuestiones son las que tenemos que ver. La obligación de revisar nuestras estructuras, la reconsideración del sistema de representación y de financiación del propio sindicato. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? La reconfiguración de nuestros sistemas de control interno, de recursos humanos, de financieros, cosas que aunque estén en activo sindical no son cosas de prioridad sindical,
Y yo creo que los dirigentes nos tenemos que dedicar a las cosas de prioridad sindical, que es hacer sindicalismo. Mientras que para otras cuestiones tendremos que tener personal que nos diga esto está bien hecho y esto no está bien hecho, esto tiene sus riesgos y esto no tiene sus riesgos. Procedimientos de funcionamiento interno. Aprobamos un documento de medidas de funcionamiento interno en el último Consejo Confederal, pero yo creo que hay que profundizar aún más, porque nosotros tenemos que volver a nuestros valores identitarios. Nosotros tenemos unos valores éticos muy fuertes, la organización los tiene y los dirigentes los deben tener. Y los dirigentes del pasado los deben conservar y los dirigentes del futuro los deben adquirir. Y lo que no tenemos que adquirir son aquellas cuestiones que nos hayan salido mal o que no hayamos sabido dirigir de forma coherente. El reciclaje del activo sindical. Es fundamental la formación sindical. Si la sociedad en la que nos estamos moviendo no tiene una ideología clara, no tiene un posicionamiento ideológico claro, si el mundo del trabajo cada vez lo tiene menos, los dirigentes del sindicato cada vez lo tienen que tener más. Y por lo tanto la formación sindical, la pedagogía ideológica cada vez es más importante. Porque si no nosotros mismos, pues como nos ha pasado en algunas cuestiones, hemos perdido el norte. Y algunos han perdido el norte. Con el tema de las tarjetas yo lo tengo muy claro. Si la gente hubiera tenido el norte claro, en cuanto le hubieran entregado la tarjeta hubiera dicho, ¿esto qué es? Esto para tal. Primero, conocimiento de la organización. Mira, esto es lo que pasa. Segundo, yo no acepto este tipo de cuestiones. Yo tengo mi salario por liberación de empresa, porque me lo paga el sindicato, todo estas historias. Y si tengo algún gasto de representación, pues que llegue a un acuerdo la caja con el sindicato sobre los gastos que tengo cada vez que me tengo que desplazar a tal sitio o a tal. Cuando nosotros caemos en esas tesituras es porque la sociedad hace tiempo que ha caído, pero el dirigente sindical no puede caer y para eso nuestros valores tienen que estar cada vez más reforzados. Cuanto menos valores en la sociedad, más valores en la dirección del sindicato. Porque si no, al final nos enfrentamos con estas cuestiones. Y para eso hay que ejercer, y lo digo por tercera vez, un proceso de renovación muy importante de las estructuras. Porque lo hemos visto en los partidos políticos. Hay un proceso de renovación, hay caras nuevas, hay gente nueva. Y resulta que los discursos son viejos, pero llaman la atención. ¿Por qué? Porque al final la gente en lo que se fija son en las personas que lo dirigen, en que haya sangre joven. Eso le decía a Ana esta mañana. Mirad, una persona con 20 años y otra persona con 70 años en la casa, un sábado, lloviendo a mares. La de 20 años dice, yo me voy a quedar en casa, vamos, yo salgo a la calle aunque me coja el catarro del siglo. La de 70 años dice, yo me quedo en casa no sea que coja el catarro del siglo. Eso es la realidad. Y nosotros tenemos que ser capaces a recobrar el impulso que tuvimos en las elecciones sindicales del 86 y a recobrar el impulso en los cambios en las estructuras del 87, que nos ha permitido ser un sindicato joven, por así decirlo, los últimos 30 años. Y ahora que llegamos al fin de un ciclo, porque la Constitución está muy resentida, porque la clase política de aquellos años está muy resentida, el sindicato, que es parte de la sociedad, también tiene que llevar un proceso de renovación muy importante. Y lo decía en la mesa Adrián, hay cantera, pues claro que hay cantera, pero ya no solo hay cantera, hay dirección. En algunas federaciones, en algunos territorios, de gente que está en el día a día y en el discurso de esa población joven que no está en el mercado de trabajo, que cuando entra en el mercado de trabajo entra de manera muy desregularizada, pero que tiene que ser activo sindical de los próximos 30 años. Porque si de aquí a 20 años nosotros perdemos la afiliación, 500.000 afiliados, y no somos capaces de reconducirla en una afiliación joven, que ahora mismo, como decía, tenemos 32.000 menores de 30 años, el futuro del sindicato es un poquito más negro. Como el futuro del sindicato no queremos que sea negro, y como la sociedad queremos que nos perciba como lo que somos un proyecto necesario para la clase trabajadora, que además el sindicalismo de clase no es otro tipo de sindicalismo como es el corporativo, donde solo pues, los pilotos y los otros, ¿no? Donde defendemos los derechos de los trabajadores, donde hacemos fusiones para que aquellos sectores más grandes puedan dar horas para hacer la lucha en aquellos sectores más pequeños. Nosotros hemos hecho ahora una fusión y algunos decían, pero es que no tenemos responsable de tal sector, o no tenemos responsable de tal sector. Digo, no, es que nunca vamos a poder tener un responsable del sector de las peluquerías y nunca vamos a poder tener un responsable posiblemente de las trabajadoras del hogar. Por eso tenemos que ser capaces de aquellos sectores que tenemos más organizados sindicalmente, los dirigentes de esos sectores no solo moverse en su sector, porque entonces seríamos un sindicato corporativo, una federación corporativa de sectores corporativos. Lo que tenemos que ser capaces es que el dirigente sindical tome el discurso de lo que es el sindicato en su conjunto, ya ni siquiera solo de la federación, pero en la propia federación tomen el discurso de todos los sectores. Igual que hoy hago unas elecciones sindicales en mi empresa de construcción, mañana voy a la de madera, pero es que he pasado estoy con las trabajadoras del hogar y al día siguiente con la de ayuda a domicilio o con la de limpieza. Eso es lo que tenemos que recobrar y eso es lo que la ciudadanía tiene que ver. Por eso, cuestiones como la huelga en estos momentos no es prioritario para la ciudadanía, porque posiblemente el sindicato haya perdido
también porque la ha perdido el mundo del trabajo, la centralidad en la sociedad. Nosotros tenemos que recobrar la centralidad en la sociedad. Tenemos que ser capaces de visualizar e ilusionar, y tenemos que ser capaces de que los trabajadores y las trabajadoras crean en nosotros. Porque el día que los trabajadores y las trabajadoras no crean en nosotros y solo se acercan al sindicato para que le arreglemos la nómina, el proyecto sindical de Comisiones Obreras no será el mismo. Y yo soy de los que aboga porque el proyecto sindical de Comisiones Obreras sea el mismo que el de sus valores identitarios, sea el mismo que el del año 57, el mismo que en el año 77, cuando se hizo el primer congreso, y el mismo que ha sido durante todos estos años. Y si nosotros no somos capaces de renovar, de adaptar nuestras estructuras, de lanzar un mensaje claro y de ser propositivos, mañana a lo mejor no meten a 300 sindicalistas en la cárcel, pero en la próxima huelga general estoy seguro de que las condiciones nuestras serán peores. Y para que eso no sea, creo que tenemos que ser cómplices entre todos nosotros, que siendo la mayor organización sindical de este país, el futuro lo tenemos en nuestras manos, que parece que muchas veces, y por esto muchas veces nos metemos en discursos muy desilusionistas, ¿no? Y muy pesimistas. No, pero si el futuro lo tenemos en nuestras manos, si tenemos el mayor activo social de este país, si tenemos el mayor activo de personas en este país, lo que hay que hacer es salir con ilusión, y lo que hay que hacer es ilusionar a nuestra gente. Y para ilusionar a nuestra gente hay que renovarnos. Y yo termino con una cuestioncilla. Mirad, lo tenía apuntado aquí. Conseguir que la sociedad tenga una nueva valoración nuestra y una visión sindical como algo que cuidar, propio e imprescindible. Eso es lo que tenemos que conseguir, que la sociedad interiorice al sindicato, y en este caso a nosotros, a nuestro sindicato, como algo que es propio, como algo que es imprescindible y como algo que tiene que cuidar, porque el día que no cuida a sus dirigentes sindicales, en vez de menospreciarlos, en vez de tenerlos todos los días en los periódicos y en vez de decir que estarán ahí por algo, el día que la sociedad no nos cuide, nosotros desapareceremos para la sociedad. Y como eso no va a ocurrir, porque tenemos futuro, tenemos cantera y podemos hacer discusiones como esta, creo que somos capaces de visualizar cuáles son nuestros errores, de corregirlos y de proyectar lo que somos, que es la mayor organización sindical de este país, con mucho futuro y con mucha ilusión dentro de sus filas.